Buenos días, buenas tardes. Vamos a autopresentándonos. Yo me llamo Margarita Laviana, soy psicóloga clínica, coordinadora de las comunidades terapéuticas de salud mental de Virgen del Rocío. Y a veces es un eufemismo eso de decir estoy encantada de estar aquí, muchísimas gracias por habernos invitado. Pero a veces también uno como que agradecería, lo decía también el otro día alguno de los participantes en una de las mesas, que el que se olviden a veces de uno también viene bien, sobre todo cuando uno está muy cansado en algunos momentos. Es una auténtica broma, nunca se puede uno cansar de estar en estos espacios, al menos yo no me canso, no solamente no me canso, sino que me gusta, me divierte, me estimula y me siento muy reconfortada y muy agradecida por seguir todavía con personas que consideran que es valioso aportar algo de nuestra experiencia profesional. Antes quiero señalar una cosita muy tonta, pero que he visto antes bajar a un grupo de personas que salían con carilla de cansado. Y yo quiero decir que me parece que nunca dejamos suficientemente en evidencia el reconocimiento por el esfuerzo que nuestros propios usuarios y sus familias hacen por participar. Porque no podemos olvidarnos de que están afectos de una patología que les influye en su día a día, una medicación que les cansa y que les agota, y con unos niveles de exigencia a veces en los programas que no tienen el estímulo que tiene para nosotros venir aquí y participar, que somos profesionales, que tenemos una nómina, que se acaba y nos vamos a nuestra casa y tenemos otro tema. Y creo que es importante reconocerle a los usuarios y a las usuarias el esfuerzo que hacen por su recuperación, por aguantar a veces nuestros propios errores como profesionales y por seguir juntos construyendo itinerarios que esperemos que sean cada vez más compartidos y que sean cada vez en caminos más anchos y que quitemos piedrecitas del camino cada vez con más ganas, con más ilusión y que sean además para siempre. A mí me ha costado trabajo enfrentarme a este tema, 25 años de itinerarios compartidos, porque dice una, ¿qué pongo yo? ¿Qué transparencia hago? Hago una transparencia muy bonita y pongo el hito del movimiento, de no sé qué. Y no me ha salido una presentación artificiosa, no he sido capaz de hacerla, porque si algo tiene de vivencial este tiempo es el que hemos ido construyéndonos como personas juntos en todo este camino. Hemos ido madurando juntos como personas en todos estos años. Y que la fotografía que había cuando surgió esa ERES era una fotografía de la que ya mucha gente se ha olvidado. Y que mucha gente de la que está aquí no estaba afortunadamente, porque quiere decir que son gente mucho más joven, no estaban en aquel momento. En aquel momento ni siquiera voy a hablar de momentos políticos, no, hablo del momento asistencial. Con un manicomio, todavía sin cerrar, en un momento muy confuso, muy complicado y con muchísimas contradicciones internas, pero en el que todavía el hospital era la única alternativa, salvo 2 o 3 pequeños recursos que no dejaban de ser anecdóticos en el momento. Era un espacio en el que cuando ingresaba un paciente allí, era un espacio inmenso, enorme, un espacio para perderse, sobre todo para no identificarse como persona, un espacio carente de identidad, carente de estímulos, carente de intimidad, carente de privacidad, carente de alegría, carente de colores. Lo único que tenía bonito eran los jardines, pero sigue teniendo, lo único bonito son los jardines. Donde había mucha gente con muchas ilusiones y con muchas ganas de cambiar las cosas, pero en un momento político en el que ese cambio y esos intentos de cambio también se estaban empezando a frustrar. Se estaba empezando a ver que la transformación de la salud mental era algo mucho más complicado de lo que en un principio podía parecer. En el año 84 se constituye el Instituto Andaluz de Salud Mental. En el año 84 yo trabajaba en el Hospital Miraflores y era la coordinadora de la unidad de crónicos. Una unidad que tenía 900 personas ingresadas en los distintos pabellones del Hospital Miraflores. A mí me pusieron como coordinadora de la unidad de crónicos un par de años antes, entre comillas como castigo, lo digo públicamente. El responsable de la planta donde yo trabajaba, un poco como que me quería quitar de encima, porque yo era un poco pesada en el equipo y daba mucho la lata, y un poco como que dice, encárgate de la rehabilitación. Como la rehabilitación a nadie le importaba, tenía a la gente organizada, era el mejor servicio para tener a los pacientes callados, institucionalizados, de eso saben mucho mis compañeros que están allí en la unidad de rehabilitación, haciendo muchas manualidades, pero que no tenían sentido para ellos, y que estaban decorando todas las paredes
de los inmensos espacios de los talleres del Hospital Miraflores, muchísimos cojines, uno detrás de otro, mucho macramé, uno detrás de otro, muchos manteles. Ahí se hacían muchos ajuares de boda para trabajadores del propio hospital, gratuitamente, claro. Y era un espacio donde se organizaba a los usuarios y a las usuarias para la limpieza del hospital, para la cocina, para las camas, para estar adaptados a la institución. Dijeron, vete para allá, ¿vale? Y yo dije, vale, yo me voy para allá, pero esto es para acabarlo, esto es para irlo cerrando. Afortunadamente éramos un grupo de gente con ganas y con ilusiones. Y además nos enfrentábamos a un grupo familiar, nada homogéneo, en el que la mayor parte de las familias de los pacientes que estaban allí ingresados ya se habían olvidado de ellos. La inmensa mayoría ya se habían olvidado de ellos, habían puesto en sus habitaciones las que ocupaban antes del ingreso, es un ejemplo, el cuarto de la plancha, y el paciente ya no tenía lugar en el domicilio. Unido a muchas familias que no querían que sus familiares estuviesen allí, que no querían que ese fuera el único recurso para sus familiares. Gente joven que ingresaba y que ya no salía, o que salía muy tarde, o que salía de una manera muy peculiar. Este era el panorama, no era otro. Éramos un grupo de profesionales que estábamos enfrentados unos a otros, no estábamos todos en la misma. Había una gente que quería una cosa y una gente que quería otra. La gente más joven, que aparentemente queríamos mejores cosas o más cosas, tampoco teníamos muy buena formación en aquel momento, hay que asumirlo. En aquellas épocas nadie se preocupaba de formarnos, desgraciadamente, y afortunadamente para hoy tenemos oportunidades de formación y de compartir espacios muy diferentes. Y en ese momento surge además el proceso de reforma psiquiátrica basado además en el cierre de un hospital que no se hizo bien. Se hizo el cierre de una manera políticamente interesada y en la práctica no se hizo adecuadamente, no se había generado ningún recurso social fuera, ningún recurso de apoyo. Teníamos en aquel momento solamente 2 pisos montados en Sevilla, una situación muy precaria, en situaciones muy poco sostenidas en recursos de ningún tipo, porque no había gran cosa en la que apoyarse. Y surge un grupo de familias que se empiezan a plantear ¿qué hago yo con mi familia? Y además, dentro del grupo originario de Asaenes, que se constituyó en el año 87, pero que llevaba un tiempo pensándoselo, porque eso no se constituye de un día para un día, tarda uno tiempo, discute, piensa, lo hacemos, no lo hacemos, y esto cómo se hace, y cómo se reúne, y cómo se hace una junta. No había mucha experiencia. Pero es que además, la experiencia que tenían los familiares no era una experiencia de decir, conozco esto y quiero hacerlo mejor, sino lo que conozco no lo quiero, quiero otra cosa. Pero me están dejando solo, en este momento, con mi familia. De hecho, uno de los hijos de uno de los miembros de la primera junta directiva, que fue uno de los focos, orígenes del surgir de la asociación Asaenes, fue víctima de un maltrato bestial y brutal, pisoteado en el suelo por un trabajador del que se consiguió su expulsión del sistema, expulsión que obligó o que originó en el hospital de Miraflores un encierro de 5 días de los trabajadores en solidaridad con el trabajador. Y ahí es donde se posicionó la bronca gorda de decir aquí hay que posicionarse a favor o en contra de quién. La reforma no es estar a favor del trabajador, estar en contra de él, es estar a favor de la dignidad del trato de las personas. Y ahí empezamos a encontrarnos, ¿vale? Yo creo que el itinerario de construcción de Asaenes y el resto de los servicios de los que luego nos comentará tanto Remedios como Rocío, mucho mejor, es un itinerario de encuentros y desencuentros. Encuentros y desencuentros, queriendo siempre mantener el objetivo de seguirse encontrando. Encuentros y desencuentros porque era natural, que había una desconfianza mutua en los orígenes de lo que las familias querían y de lo que los profesionales querían. Desconfianza mutua que solo se empezó a vencer con el conocimiento, con el compartir, con el escucharse, con el aceptarse, con el tolerar. Hubo que hacerse muchas reuniones, hubo que hacer muchos encuentros, cometimos muchos errores unos y otros y tuvimos que revisarlos, que reflexionarlos, que trabajarlos. Afortunadamente siempre hubo un grupo de profesionales apoyando, siempre hubo un grupo de profesionales que estuvo apoyando los orígenes de este movimiento. Yo recuerdo que la segunda etapa en la que yo volví a Miraflores en el 90, nos encontramos con una situación muy curiosa, en la que de los 2 pisos que se habían puesto en marcha antes del cierre del hospital psiquiátrico, cuando se produce la integración del SAS,
del hospital psiquiátrico en el SAN, en el año 90, no había manera de seguir pagando el piso. El piso hasta ese momento lo pagaba la Diputación. A partir de ese momento el SAS no tenía mecanismos administrativos, no solamente ya que quisiera o no, pero no tenía mecanismos administrativos de poder pagar el alquiler de un piso, de usuarios. Tuvimos un año y pico sin pagar el alquiler, hasta que conseguimos con ASAENES una fórmula en la que la propia asociación asumió con un programa el pago de aquella vivienda. Aquello después tampoco se pudo sostener y los pisos, uno de los dos pisos se pudo mantener y otro de los pisos, los pacientes volvieron al hospital psiquiátrico de Miraflores después de una experiencia de 7 años fuera, porque lamentablemente no fue posible continuar. Quiero decir con esto que no ha sido fácil. No es idílica la relación. Las familias no están contentas con nosotros, siempre. Los profesionales. Los profesionales no están contentos con la familia, siempre. Es normal, es un mundo muy complejo el que compartimos. La atención a personas con trastorno mental grave, que a veces el paciente no quiere el tratamiento, a veces la familia no entiende que no se le puede obligar a hacer determinadas cuestiones, porque tú no puedes obligar a alguien a iniciar un proceso de recuperación si no quiere, si no está comprometido. Pero la familia sufre y experimenta en sus carnes el dolor, el problema de un familiar que no sale para adelante, y que no solamente no sale para adelante, sino que va para atrás, o que lo vive con ese tipo de problemas. De la misma manera, a veces no es sencillo entender la impotencia del profesional que no consigue el recurso que hace falta para el paciente, y no lo hay. Y por mucho que se quiera, no lo hay. Entonces, tenemos que ser capaces de gestionar la construcción de una sociedad que sea capaz de permitir el desarrollo de proyectos como Al Lado, como todo lo que hemos estado viendo esta mañana, sobre la base de seguir construyendo un espacio dinámico donde el debate y la pelea se haga desde la cooperación, se haga desde la sinceridad, se haga desde el respeto y desde la dignidad. Y desde aceptar que tanto el familiar como el profesional lo que quieren es lo mejor para el paciente. Y cuando eso no es posible, cuando eso es verdad que no se hace bien, que seamos capaces de desarrollar estrategias de queja, de protesta, de reivindicación, que sean eficaces, que lleguen a su sitio, que no solamente nos quejemos en la sala de espera, que pongamos en marcha los mecanismos de verdad que puedan conducir a que mejoremos nuestra práctica cuando las prácticas no son buenas. Y que además seamos capaces de aceptar que no todo paciente que no quiera hacer el tratamiento tiene que ser incapacitado, por favor. Hay que aceptar el no también del paciente. Hay que saber aceptar el riesgo. Hay que asumir que podemos trabajar en contextos frágiles, en contextos que son inestables y donde tenemos que seguir construyendo un futuro también para nuestros usuarios, incluso cuando ellos tienen dudas de si lo que les estamos ofertando tiene que ver con su vida o solamente tiene que ver con simplemente nuestra limitación a la hora de ofertarles más estrategias o más alternativas. ASAENES ha pasado por momentos muy duros en su trayectoria, por momentos en los que ha sido vital para la reforma psiquiátrica, para que sigamos adelante trabajando. Sin ASAENES en su último momento y el movimiento asociativo, el empuje para la creación de FAISEN no hubiese sido tan posible, porque el Parlamento estaba dudoso con el tema, y ASAENES y el movimiento asociativo de usuarios y familiares fue el que le dio el empujón al Parlamento andaluz para que se crease una fundación. Yo me siento muy amiga de ASAENES. Yo, a nivel personal, no tengo más remedio que sentirme amiga de ASAENES porque, jolines, son 25 años. Es que los conocemos desde... Hay un colega, un usuario nuestro, que entró en el hospital Miraflores en su primer brote cuando yo entré con a trabajar. Y él dice, jo, la reforma psiquiátrica la hemos hecho juntos, ¿eh? Yo de loco y tú de psicóloga, pero la próxima vida yo lo hacemos al revés, ¿eh? Yo de psicólogo y tú de loca, ¿vale? Y lo dice así, él lo habla así. Y es curioso porque yo digo, es verdad, colega, pero yo me voy a jubilar, pero él no se va a jubilar. Él sigue, ¿vale? Él sigue. Pero yo con estas personas no tengo solo una relación profesional, la tengo personal también, es inevitable. Incluso aunque hay teorías profesionales que hablan de la distancia emocional y que es verdad que es bueno tenerlas, ¿no? Pero yo hay gente a la que le tengo muchísimo cariño, a la que le tengo más cariño que a alguna gente más cercana o que muchos profesionales. Y ese es un mundo que hay que ser capaces de gestionar y que ser capaces de trabajar bien. Y hay muchos usuarios que son una lata, ¿eh? Hay muchos que no sabemos qué hacer ya para tirar para adelante. Y me imagino que ustedes mismos dirán, yo tengo a mi hijo que lo quiero muchísimo, pero hay que ver, hijo mío, cómo eres, o hija mía, cómo eres, o hay que ver mi padre, o hay que ver mi marido, ¿no?
Lo del amarillo es más entendible, ¿vale? Porque eso lo entendemos nosotros un poquito mejor, eso de los amarillos, ¿no? Pero quiero decir que los itinerarios no son solo rutas, son paradas en el camino, son paradas a tomarse una tapita, son paradas a descansar, a mirar un paisaje. No es solo la ruta trazada, es también el lugar en el que uno se retira un poquito, se desvía para coger un atajo, se para, vuelve a ver otra ruta distinta. Y los itinerarios compartidos exigen sobre todo algo que yo creo que hemos conseguido, que es el respeto, es el reconocimiento mutuo, que es una relación afable y de amistad suficiente como para podernos tolerar las pequeñas cosas que cada uno vamos haciendo. Y lo que nos queda por delante es algo fundamental, y es no dar ni un solo paso atrás. Es posible que no podamos avanzar demasiado en recursos, en programas, en medios, en estos momentos que nos tocan. Pero hay algo que sí podemos hacer, y es no permitir que nadie nos haga dar ni un paso atrás. Y el manicomio es algo que no puede volver, ni como espacio físico, ni como espacio intelectual, ni como espacio filosófico, ni desde luego como espacio emocional. Esta es toda mi experiencia en todos estos 25 años, unos poquitos más, antes de ASAENE. Espero que todo lo que me quede por delante siga siendo caminos de cooperación. Yo sé que esto que he aportado aquí es una aportación muy poco profesional, pero es la que se me ha apetecido hacer en este espacio de puertas abiertas. Digo, bueno, pues hoy yo voy a utilizar también las puertas abiertas para hablar abiertamente de cómo ha sido para mí emocionalmente también esta vivencia que me ha supuesto todo este proceso compartido, que espero seguirlo compartiendo en muchos años más, incluso de viejecita, de seguir viniendo a este espacio y sentarme ahí y que me traigan alguna vez un ramito de esos de tulipanes, como le han traído aquí a nuestra señora presidenta, ¿no? Muchísimas gracias por aguantarme, por escucharme, y hasta siempre.